Vamos a ver en este vídeo la diferencia que hay entre interés simple e interés compuesto y vamos a intentar explicar cómo funciona cada uno de ellos. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Vamos a leer despacito este problema. Tenemos 8.000 euros y los depositamos en una cuenta de ahorro. El banco nos paga un tipo de interés del 4% anual. Se quieren calcular los intereses que producen, es decir, los beneficios que produce ese dinero, esos 8.000 euros, y el saldo después de 3 años. Es decir, vamos a depositar 8.000 euros en un banco, en una cuenta, durante 3 años al 4% anual. Y entonces vamos a analizar dos casos. Cuando lo hacemos con tipo de interés simple o bien cuando lo hacemos con tipo de interés compuesto y periodos anuales de capitalización. Lo de periodos anuales de capitalización lo tenéis explicado aquí debajo. En el interés compuesto, los periodos de capitalización es lo que nos cuenta cada cuánto se liquidan los intereses. Es decir, los intereses se nos puede liquidar anualmente, entonces serían anuales, pero también podrían ser mensualmente y serían mensuales, o trimestralmente serían trimestrales, etcétera. Es decir, digamos que ahora lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos el ejemplo resuelto en el caso de interés compuesto. Vamos a entender mejor qué es aquello de periodos anuales de capitalización. Como vamos a intentar deducir unas fórmulas, vamos a usar la siguiente notación. Al capital inicial yo le voy a llamar C sub 0, en este caso nuestros 8.000 euros. Al tipo de interés que aplica el banco, o que nos va a dar el banco, lo vamos a representar con la letra I, que va a ser el 4%, que os recuerdo que eso para nosotros es siempre 0,04, ¿vale? Siempre lo escribimos en forma decimal. El tiempo en el cual vamos a tener el dinero depositado lo vamos a representar con la letra T, en este caso 3 años. A los beneficios o intereses que nos produce el capital lo vamos a llamar con la letra I mayúscula y obviamente el capital final pues se va a representar con la letra CF, que va a ser el capital inicial más los beneficios o los intereses que han producido, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a ver cómo funciona el tipo de interés simple. La clave la tenéis escrita arriba. Cuando tenemos un tipo de interés simple, el capital siempre es el mismo al principio de cada año. Si os fijáis, yo he puesto aquí una especie de línea del tiempo, ¿de acuerdo? He puesto año 0, quiero decir todavía no ha pasado tiempo. Es el inicio en el cual nosotros abrimos esa cuenta y colocamos los 8.000 euros. Este es el transcurso del primer año. Aquí hemos llegado al final del primer año. He puesto año 1. Aquí hemos llegado al final del segundo año y aquí al final del tercer año. Y entonces vamos a ir anotando exactamente qué es lo que va pasando con los 8.000 euros que ingresamos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues como digo, al principio del año 0 nosotros colocamos los 8.000 euros. Estos 8.000 euros los ponemos en el banco, se vienen aquí y lo que tenemos en nuestra cuenta son 8.000 euros. Durante el primer año esos 8.000 euros producen unos intereses que van a ser el 4% de 8.000. Es decir, como recordamos que el 4% lo representábamos como 0,04, pues 0,04 por 8.000. Si hacemos esa multiplicación, eso nos sale 320. Bueno, pues cuando termina el primer año nosotros nos llevamos los 320, los retiramos. Con lo cual en la cuenta seguimos dejando los 8.000 que teníamos al principio. En eso consiste el tipo de interés simple, ¿vale? Porque ¿qué va a pasar? Que los intereses que se producen al cabo del segundo año van a ser idénticos a los del primer año, porque seguimos teniendo 8.000 euros al 4% de interés. Por lo tanto, vuelven a producir otros 320, una cantidad absolutamente igual. Cuando termina el segundo año, retiramos los 320 para seguir dejando en el banco los mismos 8.000 euros que teníamos al principio, ¿vale? Por último, cuando termina el tercer año, durante el tercer año, no lo he dicho, pero es obvio, se han vuelto a producir los mismos intereses porque tenemos siempre el mismo capital.
Y al final del tercer año seguimos teniendo, por una parte, los 8.000 que teníamos al principio, más los 320 últimos que se han producido durante ese tercer año. Bueno, en definitiva, vamos a hacer una especie de recopilación. ¿Cuál ha sido el interés total que hemos obtenido? Pues 320 durante 3 años, 320 multiplicado por 3. O sea, 960 euros. ¿Cuál va a ser el capital final? Pues el capital final va a ser el capital inicial más los intereses que ha producido ese capital inicial. O sea, los 8.000 más los 960. En definitiva, 8.960 euros. Y en eso consiste el interés simple. Si nosotros ponemos aquí, escribimos unas formulitas para quedarnos con las ideas claras, pues resulta que en general, ¿vale? En general, el interés que va a producir un capital inicial que he llamado C sub 0 al I% de interés durante T años se calcula así. Multiplicamos C sub 0 por I y por T. Y recuerdo que I es, si es el 4% es 0,04 y si es el 5% es 0,05, etc. ¿De acuerdo? Hablamos siempre en años enteros, porque cuando hablemos en meses o en días, la cosa va a variar un poquito, pero eso lo voy a explicar en un vídeo diferente de este, ¿vale? Y el capital final, pues va a ser el capital inicial más los intereses, que es la formulita que tenemos ya arriba, que no la voy a colocar, pero que si lo colocásemos C sub 0 por I por T, pues tendríamos perfectamente definido el capital final, ¿vale? Bueno, pues ahora, una vez explicado el tipo de interés simple, vamos con el tipo de interés compuesto. ¿Cuál es la clave en el tipo de interés compuesto? Lo tenemos explicado aquí. ¿Os acordáis que en el tipo de interés simple, cada vez que terminaba un año, nosotros retirábamos los intereses? Bueno, pues si el interés es compuesto, no vamos a retirar nunca los intereses que se producen. O sea, el interés producido cada año se añade al capital que tenemos de partida. Con lo cual, si en el año 0 ponemos aquí 8.000 euros, en el año 1 vamos a tener más de 8.000, porque vamos a tener los 8.000 más los intereses que produzcan los 8.000. Y en el año 2 vamos a tener más dinero todavía porque se habrán producido más intereses porque el capital del año 1 era más grande. Y así sucesivamente. Bueno, pues en vez de enrollarme tanto, vamos a hacerlo como lo hemos dicho antes. En el año 0 colocamos nuestros 8.000 euros en la cuenta de ahorro y sabemos que durante el primer año en eso es idéntico al interés simple. Durante el primer año se nos van a producir unos intereses del 4% de 8.000, que eran 320 euros. Pero como lo que voy a añadir, lo que voy a hacer es añadir esos intereses al capital inicial que tengo, que son 8.000, pues entonces lo que voy a hacer, os recuerdo los aumentos cómo funcionaban. Al 100%, que son 8.000 euros, le voy a añadir el 4%, con lo cual me va a resultar el 104%. Es decir, que para calcular el capital que hay al final del primer año, que son 8.000 más sus intereses, directamente yo voy a calcular el 104% de 8.000, es decir, voy a multiplicar por 1,04, que así es como hacíamos los aumentos porcentuales, ¿os acordáis? Bueno, pues cogemos una calculadora, tenemos que tener una calculadora siempre científica, por favor, en la mano. Va a ser muy importante este curso y además la nuestra, no otra, porque si no luego no sabemos cómo se usa. Bueno, multiplicamos 8.000 por 1,04 y eso nos tiene que salir 8.320 euros que tenemos al final del primer año, exactamente igual que en el interés simple. Pero la diferencia es que ahora nosotros vamos a aplicar el 4% durante el segundo año a esos 8.320. Y entonces de nuevo, como vamos a aumentar en ese porcentaje, en ese 4%, pues los 8.320 junto con los intereses que se produzcan
nos va a dar el saldo que hay al final del segundo año. Es decir, si multiplicamos 8.320 por 1,04 de nuevo, pues nos va a salir 8.652,8, que es el saldo que tenemos al final del segundo año. Es decir, si os fijáis, los intereses que se producen en este periodo son un poquito mayores que los 320 de antes. Han sido exactamente, podéis hacer la diferencia entre 8.652,8 y 8.320 para ver los intereses. Pero no me importan tanto, ¿vale? Porque yo lo que voy a ir haciendo es calcular siempre el capital resultante. Bueno, como ya digo, al final del segundo periodo partimos de ese capital inicial y a esto le vamos a añadir su 4%, que es lo que nos da el banco. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 1,04. Y nos va a dar como resultado 8.998,91, si mi calculadora no se ha equivocado. Bien, pues esta cantidad que tenemos aquí, ese es el capital final. Es decir, el capital final nos ha salido de multiplicar los 8.000 euros por 1,04, otra vez por 1,04 y otra vez por 1,04. Si os fijáis, es el resultado de multiplicar 8.000 por 1,04 elevado al cubo, ¿vale? Donde el 3 representa los 3 años que han pasado. Y de esa manera nosotros obtenemos el capital final. Si ahora quisiéramos saber, bueno, si comprobáis hacer esta cuenta con la calculadora, comprobar que sale igualmente 8.998,91 de manera directa, en lugar de poquito a poco como lo hemos ido haciendo aquí en el ejemplo, que es para haberlo explicado. Aquí he ido de uno en uno, de año en año, pero podemos hacer la cuenta, el resultante final, el capital final, lo podemos hacer del tirón utilizando esta formulita, ¿vale? Que es la que hemos explicado previamente. Bien, como estaba contando, los intereses que ha producido el capital inicial con este tipo de interés compuesto, ese 4% compuesto, lo podemos calcular como pues al capital final le restamos el capital inicial. O sea, si a 8.998,91 le restamos 8.000, perdón, pues nos quedan 998,91. Y esos son los intereses que nos ha producido a este tipo compuesto. Si recordáis, el interés de tipo simple al cabo de 3 años nos producía 960. Luego el interés compuesto siempre nos produce un interés, o sea, una cantidad de dinero mayor, ¿vale? Bueno, y como hicimos antes, pues ahora lo que voy a hacer es tratar de escribir la formulita general, ¿vale? Para este caso, porque va a ser aquella con la que nos vamos a quedar. Bien, nosotros partimos de un capital inicial, C sub 0, y el capital final sería el resultado de multiplicar C sub 0 por 1 más I, porque I era en este caso ese 0,04, elevado a T, donde T va a ser el número de años, ¿vale? Número de años, número de periodos, pero en este caso va a ser el número de años y es el tipo de interés y C sub 0 es el capital inicial. Perdonáis la letra, ¿vale? Si quisiéramos calcular cuáles son los intereses totales que han producido, pues al capital final le restamos el capital inicial, ¿vale? Y ya tenemos las dos formulitas aquí puestas a la izquierda con las que vamos a poder trabajar con tranquilidad. Bueno, pues con esto termino el vídeo y espero que os haya servido. Hasta otro día.